Hola, hola, extraordinario para partido o para partido extraordinario. No sé, lo primero creo que lo definimos al final. Lo cierto es que lo segundo es lo que ahora se viene. Un pa partido extraordinario. O sea, salimos del tema, Andrés, de ir hablando de fecha tras fecha. Ahora nos metimos con el sorteo del playoff. ¿Cómo le va, amigazo? Bien, ¿qué tal, mi amigo? ¿Cómo te va? Un abrazo grande. Lo mismo que decimos siempre, podemos debatir eternamente acerca del formato y lo que querramos, pero tiene su momento de emotividad. Y los sorteos ya en los últimos años se han transformado en un momento clave de la Champions, sobre todo cuando, ya lo analizamos, pueden buscar en el canal el partido anterior, cuando tenemos al Real Madrid en este playoff y no entre los 8 primeros esperando. El Real Madrid ha llevado este sorteo a otra dimensión. El Real Madrid y el Paris Saint-Germain, porque en estos playoffs está el actual campeón y el Real Madrid. Una cosa que quería comenzar con vos charlando. Lo hemos hablado en el otro episodio, pero decime, ¿qué equipos acá te sorprende que te encontrás en el playoff? ¿Y qué equipos te sorprende que no te encontrás en el playoff? A ver, me sorprende encontrar a los que te acabo de mencionar. Si hablamos por jerarquía, por capacidad, por talento, por expectativa, Real Madrid y Paris Saint-Germain no deberían estar acá. Sin lugar a dudas, y deberían estar entre los 8 primeros. Si hablamos de las oportunidades perdidas, no debería estar el Atalanta. Bueno, el Inter tampoco a lo mejor tendría que haber peleado mejor Va porque sumando un montón de nombres. sí, sí, es que había arrancado muy bien el Inter en la fase previa y en la fase de liga y se cayó en la parte final. Y te digo más, te sumo otro, por lo que había hecho y por cómo terminó perdiendo en la parte final, creo que nos queda la sensación de que Atalanta, por más que no es un equipo grande, por más que no es un candidato a ganar la Champions, pero desaprovechó la gran oportunidad de ser un equipo que terminara entre los 8 primeros y no tener que pasar por acá. ¿Quiénes no tendrían que haber estado de forma directa entre los 8? No tendrían, porque se lo ganaron en la cancha. Pero quienes no me esperaba yo que estuvieran, por lo menos el Tottenham y el Sporting. Después todo Sí, lo bueno, demás te pelea, pero esos dos equipos yo no me los esperaba entre esos 8. no, tampoco me esperaba que se quedara fuera de todo el Napoli. No, yo Vigente tampoco. campeón del fútbol italiano y está afuera de todo. No me esperaba que el Villarreal se quedara fuera de los mejores 24 equipos de Europa. Lo considero uno de los mejores, fácil, 12 equipos de las 5 mejores ligas de Europa, así como juega la pelota, pero no se le dio en la Champions. Y te vas dando cuenta que igual te encontrás con que de repente un tropiezo no te hace tanto daño para meterte en los mejores 24. Dos tropiezos tampoco, hasta tres te diría. Porque sí, ha perdido 3 partidos en esta fase de liga un equipo como el Real Madrid, por ejemplo. Y eso no le pasa en una fase de grupos como eran los formatos anteriores y no te metes a la siguiente instancia. Te permite 3 caídas y estás entre los mejores 24. Pero que un equipo como el Villarreal no entre, como encontrarnos con que no esté el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo. Y hablo de los equipos de las grandes ligas de Europa, de las dos mejores Claro, ligas, el de la Napoli Premier es el League. campeón. Arrancaste con el Napoli. El Napoli es el campeón de Italia. Es el Claro, campeón vigente. Y uno podrá argumentar que el Napoli ha tenido un montón de lesionados, de hecho de eso hablamos, y que ha tenido un montón de falencias desde el plantel porque se le han ido jugadores importantes por mucho tiempo por lesiones, no musculares de 1, 2, 3 o 4 semanas. Pero la realidad es que después cuando te pones a analizar los partidos del Napoli, se comió una goleada con un equipo holandés. Le estaba ganando al Copenhague jugando con uno más y le terminaron empatando el partido. Hay cuestiones que ya tienen que ver con el día a día y con el partido a partido y no tanto con que, me quedé sin Lukaku, sin De Bruyne, sin el otro, lesiones largas. Obviamente que sigue habiendo margen, aún en este sistema que es mucho más generoso, sigue habiendo margen para varias sorpresas, como acabas de mencionar, como tampoco desde el otro lado nadie creía que a 2 fechas del final el Bodo estuviera hoy en el sorteo cuando en los últimos 2 partidos estaba afuera y le tocaba jugar contra el City y contra el Atlético de Madrid de visitante en España contra la eso Leche. estaba mirando justo el nombre del Bodo Glimt cuando en la gráfica me fijaba en los equipos que están adentro. Vamos a repasar, si te parece, los equipos así como han quedado conformados después del sorteo de hoy. Mónaco enfrentando al Paris Saint-Germain, equipos de la misma liga, ya se vieron en esta temporada. Perita en dulce para el Paris Saint-Germain que gana siempre en Francia. Les cuento que el Mónaco ya le ganó el único cruce que han tenido en esta temporada al Paris Saint-Germain. Se tienen que ver por el partido de segunda vuelta, pero eso es recién hasta que termine el playoff. Galatasaray Juventus
historial tienen estos dos equipos en Champions League. Benfica, Real Madrid, que se acaban de ver y también tienen su historia, ya la hablaremos. Y Borussia Dortmund, Atalanta, Andrés. Esos son los 4 partidos que se van a jugar el martes 17 de febrero, y que van a cerrar el miércoles en los estadios que nombrabas en el segundo lugar. Después tenemos para el miércoles Karabakh contra Newcastle, Brujas contra el Atlético de Madrid, Bodo Glimt contra el Inter y Olympiacos contra el Leverkusen. Esos van a jugar la ida el miércoles y jugarán el miércoles 18 y jugarán la vuelta el martes posterior. A ver, empecemos a hablar de candidatos, porque al final de cuentas acá lo que interesa es quién es el candidato para cada uno y quién puede avanzar. Es verdad lo que decís, el Mónaco le ganó al Paris Saint-Germain el único enfrentamiento que han tenido en esta temporada. Yo no veo manera que el Paris Saint-Germain quede eliminado con el Mónaco. Sí, hay manera, ¿por qué no? Bueno, sí, hay manera. No creo que sea posible. Es más, te propongo lo siguiente, lo que hacemos siempre. Hagamos los porcentajes. Mónaco, París Saint-Germain. Yo te voy a decir una cosa, voy a arrancar primero para sostener lo que acabo de decir. 90% a 10 a que el Paris Saint-Germain le gana a este Mónaco, que tiene a Ansu Fati, que no tiene a Pogba ni lo ha tenido a lo largo de toda la temporada, porque no ha jugado más que media hora de la cantidad de lesiones que ha tenido, que en este momento viene de una seguidilla de partidos perdidos en la liga muy grande también. 90-10 para el Paris Saint-Germain. Una exageración, aunque creo que el Paris Saint-Germain va a pasar. Es un equipo, y como lo ha dicho Luis Enrique, han sido el mejor equipo de la fase de liga. A ver, comienzo desde donde se tiene que comenzar, desde el principio. Han sido mejor equipo en la fase de liga que los puntos que terminaron sacando. Han tenido un calendario muy complicado, pero en cada uno de sus partidos ha sido mejor que su rival. ¿Escuchaste lo de Luis Enrique de este año o son las declaraciones del año pasado? Porque no, eso exactamente lo mismo dijo el año pasado después de la fase de liga. Bueno, no recordaba las del año pasado, pero te recuerdo las de hoy. Este equipo es mejor de lo que el puntaje en la tabla les ha dejado. Me quedo igualmente con el último ejemplo, que es siempre donde tenemos que comenzar también para pensar qué es lo que podemos ver más adelante. Y el Paris Saint-Germain ante el Newcastle no fue, si bien tuvo mal la pelota, no va acompañando el discurso de Luis Enrique, que ha dicho, hemos sido superiores, fuimos el mejor equipo en la cancha y lo tendríamos que haber ganado. No lo tendrían que haber ganado. Sí, tuviste más la pelota, sí, dominaste el balón en el campo del contrario, pero el contrario te dominó sin la pelota porque no encontrabas manera de cómo llegarle. Y cuando te quitaron el balón, te generaron contras que al final te pusieron también en peligro. Safonov fue el arquero del Paris Saint-Germain y lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque tuvo más acciones en la segunda parte frente al Newcastle. Porque Safonov el PSG, con la situación que terminó tomando. Que el juego viene por ahí. Zafó el Paris Saint-Germain. Porque el Newcastle le hizo más ocasiones al Paris Saint-Germain que zafó justamente por el arquero ruso. Igual te digo, hay caminos para que el Mónaco lo asuste, pero no creo que le sean suficientes para superarlo. Numeritos. 60-40 Paris Saint-Germain. Yo no me voy con esa exagerada 90-10 que vos te has mandado de manera atrevida. Acá estaremos en el partido para Galatasaray Juventus. La Juve ha mejorado mucho en las últimas fechas. Lo que hacen ahora me parece un equipo ya ordenado sin la pelota y con mucha mayor paciencia con ella también. La Juve ha mejorado mucho con Spalletti, más allá que a Spalletti originalmente le dieron un contrato de 8 meses y eso generaba muchas dudas porque contrato de 8 meses no genera autoridad sobre los jugadores. Y la realidad es que si bien le sigue faltando el gran delantero, porque Vlahovic no lo ha sido y se va en los próximos meses, porque ha llegado y se ha apostado por Jonathan David, que el otro día metió un golazo, pero no más que eso, no le ha dado todavía la expectativa que necesita la Juve para un gran delantero. Tiene a un Thuram en la mitad de la cancha con Locatelli. Thuram es un animal de esos jugadores que te ocupan mucho espacio, que tienen mucha presencia física y que saben mucho con la pelota. El equipo se ha hecho típico italiano, sólido de atrás para adelante, con ideas para tener la pelota. Gildis es un crack que se va desarrollando como jugador. Sí. Conceizao por el otro lado tiene 1 contra 1 como para poder encararte. La Juve ha mejorado mucho. No es espectacular, no es el tiki-taka, tampoco pretende serlo la Juventus, y en eso gana partidos. Y enfrente a un Galatasaray, yo lo había puesto el otro día contra el Manchester City como candidato a darnos una sorpresa, porque en la velocidad que tiene en Osimhen, en Sané, en la conducción que te puede dar Gundogan o la pelota de media distancia, me veía que en el contragolpe
el Galatasaray se podía hacer peligroso. No contra la Juventus. La Juventus no es un equipo como el Manchester City que quiera tener la pelota y se exponga a una contra. Todo lo contrario, va a ser extremadamente cuidadoso de eso. 60-40 para el equipo de Spalletti. Me quedo con 55-45 para el equipo italiano. Y ojo, que después en la Juventus puede ser rival de Liverpool o Tottenham, pero eso no nos vamos a ir metiendo todavía. Hay un duelo reciente que ahora los enfrenta, el formato así ha quedado también, y creo que la temporada pasada se dio también un cruce. Es más, el Paris Saint-Germain la temporada pasada también jugó contra un equipo de la liga francesa, te iba a decir contra un equipo francés, pero el equipo del Mónaco no es francés, es monegasco, es del Principado. Jugaron contra el Brest la temporada anterior, global de 10-0, creo que fue al final de la eliminatoria. Nada más una curiosidad o casualidad de la temporada anterior. Casualmente ahora Benfica, que acaba de ganarle 4-2 al Real Madrid, se lo vuelve a enfrentar, y te digo una cosa, prepara la cabeza porque te van a atormentar con la previa, con el personaje de Mourinho acaparando totalmente todo. Me parece lo máximo. Y está bueno además, porque hay que recordar lo que fue Mourinho en el Real Madrid, y lo van a recordar y mucho, y van a sacarle muchísimas historias, y está bueno recordar todas esas historias. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones sepan dimensionar el personaje que es Mourinho y la persona que es el entrenador, y sepamos entenderlo también, y dentro de todo contextualizar lo que significaba Mourinho en aquel momento y lo que es Mourinho hoy. ¿Mejor técnico hoy que Arbeloa? Sin duda. ¿Con mejores futbolistas que Arbeloa? No. Y ante ello, mi predicción es un 60-40 Real Madrid. Bueno, tengo la misma predicción que vos, voy a arrancar por ahí, 60-40 para el Real Madrid, pero lo preocupante para el equipo de Arbeloa, más allá de que Mourinho es extremadamente inteligente y que en el partido del otro día no solamente le ganó, y acá está lo preocupante para el Real Madrid y para Arbeloa, no solamente que le ganó en el resultado, sino que le ganó en el fútbol, porque cuántas veces hemos hablado de partidos donde un equipo impone la idea, la estrategia, la táctica, pero al final de cuentas, en una pelota, en una situación de partido, te lo terminan ganando o se te termina yendo. No pasó eso, y en nuestro análisis yo te decía, el Benfica le pudo haber ganado por una diferencia mucho más amplia al Real Madrid en la ida. Entonces, esa es la preocupación más grande que debe tener el Real Madrid. No que perdió con el Benfica, sino que perdió siendo superado en todas las fases del juego contra el Benfica. Tiene a favor ahora el Madrid 3 semanas donde tiene un partido por semana, donde tiene para descansar, donde tiene para recuperar físicamente, donde tiene para trabajar tácticamente. Creo que la única diferencia va a ser el Bernabéu, y por eso le doy 60-40 al Real Madrid. No veo en el juego el decir, no, porque el Madrid es el Madrid, te va a ganar, porque el otro día se comió por momentos un baile con el Benfica. Entonces creo que la diferencia la va a hacer el Bernabéu, y por eso 60-40. Siguiente partido, Borussia Dortmund-Atalanta. El Atalanta de los equipos que desperdició la posibilidad de... Bueno, estaba en los top 8 y se fue saliendo. Como el Atlético de Madrid estaba también y se salió y no la aprovechó. Borussia Dortmund-Atalanta. El Dortmund lentamente ha encontrado con Kovac, creo, un sello de identidad, que es lo que Kovac le da a sus equipos. Y no podrá ser un técnico con un nombre rutilante y lo que quieran, pero es un sello de identidad que los hace reconocibles. ¿Qué son los equipos de Kovac? Son equipos muy compactos cuando no tienen la pelota y de rápida transición cuando la recuperan. Y tiene jugadores para jugar en transición el Dortmund. Para mí, de nuevo, acá se me hace mucho más difícil igual, porque creo que el Atalanta habrá que esperar si se le va a Lookman. Se le va, yo creo que se le va. Habrá que esperar, el mercado termina el 2 de febrero. Tampoco es que muchos lo utilicen. ¿Es verdad? No creo que pese tanto como Lookman pesaba en la temporada en la que el Atalanta termina quedándose con la Europa League. Yo digo 52-48 Dortmund. Y con dudas. Y con dudas. Rafael Paladino ha llegado al Atalanta a hacerle un mejor equipo, más allá de las últimas 2 derrotas en Champions. Admito una cosa, estaba pensando todo este tiempo mientras analizaba la cabeza, pensaba nombre del técnico del Atalanta, nombre del técnico. Rafael Paladino, que venía de hacer una gran temporada en la Fiorentina, a tal punto que hoy la Fiore está peleando por el descenso sin Paladino y básicamente con el mismo plantel, y el año pasado lo hizo pelear muy bien y lo hizo jugar muy bien. Mantiene una idea y una estructura de equipo ofensivo, ambicioso, que va al frente. Yo, en esta, mira, es una que vamos a tener que prestar mucha atención. 55-45 para el equipo italiano. 55-45 para la DEA. Creo que Atalanta va a eliminar al Dortmund. Además, se define en Bérgamo el partido de vuelta.
Vamos con la otra parte de la llave, el Karabakh, una de las sorpresas, o no, habrá que estudiar un poco más al Karabakh y lo que ha hecho también para invertir y dejar que este equipo logre entrar acá, meterse entre los mejores 24 de la competencia europea. Te digo, va dejando en su camino rastros de un equipo que a partir de una inversión importante también logran competir contra quien se les haya puesto enfrente. Y eso me parece que puede servir como un llamado de atención al Newcastle. El Newcastle, de nuevo, creo que mucho más pragmático. Los equipos ingleses creo que han pasado, en línea general, ninguno es espectacular. Creo que lo ves y te das cuenta que son equipos mucho más construidos diseñados para, nunca se instalan en el campo al contrario para mover la pelota, diseñados para robar y transición rápida. Lo hizo el Newcastle un montón de veces, lo hizo el Tottenham cuando no quiso mantener el control de sus partidos, siempre tirado atrás. Y yo creo que ahora, esperanzados quizás quedarán a que el partido de ahí les sea suficiente para poder tener chances de pelear algo en la vuelta. Pero ojo, de nuevo, quizás como el anterior cruce, yo me quedo con un poco del Karabakh, mucho más de lo que la gente cree darle, y creo que acá podemos encontrarnos la sorpresa. 51-49. ¿Para el Karabakh? Para el Karabakh. Muy bien, Fernandito. El Karabakh terminó siendo goleado por el Liverpool en la última fecha. Le había ganado al Frankfurt, había perdido con el Ajax, había perdido con el Napoli, le había empatado al Chelsea. Ahí tenés con el equipo inglés de lo que hablabas. Perdió con el Athletic, le ganó al Copenhague y le ganó al Benfica, ese partido al que Mourinho le echa la culpa en la previa, porque Mourinho no era el técnico todavía del Benfica en ese momento. Dice, por ese partido que perdimos en casa, es que estamos en la última fecha dependiendo de otros resultados. Mira, podemos debatir eternamente, y sería bueno para hacerlo en algún otro momento, acerca de los equipos ingleses. La realidad es que han dominado hasta el momento esta Champions y después podemos identificar cada uno con una idea de juego. Para mí, cerrar en Inglaterra con lo que termina significando un equipo de Premier League, con la inversión que ha tenido esto, con Woltemade, que es un 9 de gran proyección y por el cual han invertido más de lo que mucha gente creía que valía Woltemade, con Gordon, que es un gran generador de juego, yo le doy 65-35 al Newcastle. Te fuiste bastante arriba vos. 35. Para mí esta es la sorpresa, te digo. Para mí es la sorpresa. Aún y cuando haya perdido contra el Liverpool por la goleada de ese partido, se me estaba escapando de la cabeza. Brujas Atlético de Madrid. Una trampa el rival que le ha tocado al Atlético de Madrid. Y creo que para el Atleti es más importante no tanto pensar en lo que tiene enfrente, aunque sí, claro, que tiene un rival que puede llegar a, no es juego de palabras ni mucho menos, asustarlo. ¿No? Muy bien, muy bien. Es por la ciudad de Bruges. Sí. El Atlético tiene que pensar más en sí mismo que en otra cosa. Lo hemos dicho antes y lo dijimos en el partido que hicimos después de la fantástica jornada de 18 partidos. Al Atlético le hace falta pegada, no ocasión, no generar ocasiones. Para generar ocasiones necesita fútbol. El Atlético genera con su fútbol muchas ocasiones. Le falta pegada. Sabíamos que Sorloth no era el delantero por el cual un equipo que pretenda estar en los primeros 4 de Europa debe apostar todo, porque Sorloth necesita muchas para convertir, pero sabíamos también que con Julián ahí arriba, con las muchas que genera el Atlético, los del Cholo caminaban a los primeros 8. Sí, ahora estoy totalmente de acuerdo. Se dieron cuenta que no pueden fichar Topocho. Estoy de acuerdo, es verdad. Yo creo que el momento de Sorloth, que se ha transformado en el goleador del equipo, termina por afectar un poco la idea. Lo saca Julián muy, muy lejos del área, termina condicionando a que el equipo termina tirando muchos centros. En cierta medida, en una parte te da resultado porque Sorloth está metiendo goles, pero creo que te obliga a jugar mucho de una manera. Coincido con vos en que el Atlético de Madrid depende de cuánto es capaz de cambiar en estas 3 semanas antes de que se jueguen esos partidos, de cuánto es capaz de mejorar. Y me parece que está en un momento donde convive con una presión que no había tenido jamás. A ver, más allá de lo que opine cada uno acerca de Simeone, creo que nunca se había instalado tan seriamente el tema acerca del futuro de Simeone dentro del equipo como se empieza a instalar
ahora. Entonces es No, otro ya factor. se desliza incluso en su continuidad, pueda no pasar de esta temporada. Por eso te digo, nunca había sido, más allá de que mucha gente pueda pensar, no, Simeone se tiene que ir, el equipo tiene que cambiar, una cosa es lo que pensaba hincha, gente de fútbol, periodista, y otra cosa es lo que pensaba el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tuvo claro todos estos años que más allá de lo que pasara, Simeone era el camino. Y creo que ahora por primera vez hay dudas. Yo creo que este es el partido candidato que haya una sorpresa, pero sigo creyendo que 60-40 va a ganar el Atlético de Madrid. Por más que Coincido, creo 60-40 el Atleti. Sí, porque el Bruges es un equipo que ha combatido, que ha peleado, le queda aquel partido 3-3 con el Barça como el gran recuerdo, pero después contra los equipos grandes también aquel partido le queda bien, pero fue goleado por el Bayern, fue goleado por el Sporting, fue goleado por el Arsenal, tampoco es que es un equipo que dé tantas garantías. Bodo Glimt Inter, el Bodo Glimt que superó al Manchester City y al Atlético de Madrid en las últimas 2 jornadas para también en buena parte corregir un camino que había comenzado como muchos lo habríamos esperado, un equipo noruego del cual poco se conoce, debutante en la competencia. La gran sorpresa pasa por acá, por encontrarnos con que el Bodo Glimt es un equipo suficientemente capaz, bueno, como ya lo han probado, de meterse en los playoffs de la UEFA Champions League. Cuando la temporada pasada en Champions League, nada, llegaron a poco y nada. Es impresionante lo que lograron hacer en las últimas 2 fechas, digo temporada pasada como final del año pasado. Este equipo que comenzaba o terminaba el año empatando con el Dortmund después de haber caído contra la Juve, contra el Mónaco, contra el Galatasaray, haber empatado con el Tottenham para arrancar todo, haber empatado contra el Slavia Praga, no era un final de 2 triunfos contra City y Atlético de Madrid, el camino que alguien esperaba pudiera seguir el Bodo Glimt para entrar a esta instancia. Yo me acuerdo que en el arranque de la temporada había visto algún partido de Bodo y dije, mira qué bien, qué combativo, qué luchador, mucho más de la jerarquía que tienen, pero al final de cuentas los partidos no lo sacaban adelante. Y dije, bueno, quedará como otra historia de buenos equipos que compiten, pero que al final de cuentas no tienen para ganar partidos grandes, y vaya que tenía, y ganó 2 partidos gigantes. Pero mira, te lo resumo, 65-35 para el Inter. Yo creo que a ida y vuelta y cerrando en el Meazza, el Inter es un equipo tan sólido defensivamente, hay que ver quién suma como refuerzo de extremo carrilero por banda derecha, que va a salir y va a tener una eliminatoria tranquila. 70-30 para mí, el Inter. Y cerramos con el sorprendiste ahí. Para mí el Inter sigue siendo de los mejores equipos de Europa. Sí, bueno, pero me sorprendiste. Pensé que le ibas a dar un poco más al Bodo. No, lo más difícil para el Inter por ahora, para mí, va a ser el frío. Luego de eso... 55-45 del Leverkusen sobre el Olympiacos para la última. Y coincido, el Olympiacos se logró levantar en las últimas fechas, venció al Kairat apenas por 1, se vuelven a cruzar Olympiacos Leverkusen porque se vieron en la penúltima jornada de la fase de liga en el Pireos, ahí donde va a arrancar esto, ahí donde le ganó el Olympiacos 2-0 al Bayer Leverkusen, pero no creo que ahora le dé como para superarlos en 180 minutos. Me quedo con lo mismo. Y Andrés, me quedo con que esto, de nuevo, es acá donde comienza todo. Se ha dicho siempre con otros formatos, con formatos de un grupo, de una fase de grupos, con formatos de 2 fases de grupos. La Champions comienza en los cruces directos. La verdadera Copa de Campeones de Europa comienza acá y es acá donde se ven de verdad... donde se ven quién tiene para correr. Sí, porque se juega distinto. Ahí de vuelta se juega distinto que a sumar puntos. Mi amigo, la mesa está servida. Serán impresionantes porque hay equipos grandes, candidatos a ganar la Champions, que no tienen margen de error en estos playoffs. Sí, y que creen que los playoffs son un camino para seguir engrasando esa máquina, ¿no? Si no, pregúntenle a Luis Enrique, ¿no? Es que si no nos quedamos así aletargados, esperando mucho tiempo para jugar partidos grandes. Pues ahí lo tienen, primer partido grande que tienen contra el Mónaco. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo partido cuando hablemos de la primera ronda de los playoffs.